Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. En esta oportunidad, mi grupo conformado por Rigel Castro, María José Fernández, Mariana Galvani, Aitza Pérez, Catherine Príncipe, Renzo Vivanco y quien les habla, Gabriela Quispe, les vamos a presentar nuestro trabajo final del periodo 2022, titulado La influencia de la migración en la gastronomía peruana. Se sabe que el Perú es uno de los países más ricos en diversidad cultural, la cual se evidencia según la PNUD en las 47 lenguas nativas que tiene el Perú, en los 55 pueblos indígenas con los que cuenta. Y tampoco se puede dejar atrás nuestra amplia biodiversidad. Hasta incluso se sabe que este país tiene el 70% de la biodiversidad del planeta. También nuestra riqueza se manifiesta en toda la historia que tenemos. Incluida en ella están las culturas, las costumbres y los legados que nos dejan, como los bailes, las cerámicas y por supuesto nuestra rica gastronomía. Esta última sin duda es una de las más destacadas en el Perú, ya que en el 2017 la Comisión de Promoción del Perú, PROMPERÚ, nos dice que la gastronomía es uno de los principales motivos por los cuales un extranjero viene al país, o sea, somos considerados como un destino gastronómico. Sin mencionar que nuestra gastronomía también fue premiada por World Travel Awards en el 2014 como el mejor destino culinario. Pero, ¿de dónde la gastronomía peruana tiene tanta riqueza? Bueno, déjenme decirles que esta se ha dejado influenciar desde tiempos inmemorables, junto con la historia del Perú. Esta tiene influencias tanto como pre-inca, inca, española, africana, francesa, china, japonesa e italiana como hasta el siglo XIX. Antes de que llegaran los españoles, los Andes centrales fueron el más grande centro agrícola de especies nativas. Entre sus cultivos estuvieron las 6.000 variedades de papas, los 729 cultivos con información genética, lo que significa que solamente fueron cultivados en nuestro Perú. Hasta incluso el Inca Garcilaso de la Vega hace referencia a uno de sus alimentos favoritos en esta época, en su obra Los comentarios reales de los Incas, con la frase de "Los de mi tierra son tan amigos de Lucho que no podrían comer sin él". Y bueno, ¿qué es el Lucho? Este es nuestro riquísimo ají. Con la llegada de los españoles se incorporaron nuevas especies de alimentos, así como nuevas costumbres en la cocina, lo que influenció fuertemente la gastronomía peruana. Los españoles incorporaron los lácteos, frituras, carnes de res y carne de cerdo. Asimismo, en esa época del virreinato, los esclavos africanos aportaron una importante evolución en ella, ya que ellos usaban los restos de comida de sus patrones como las vísceras de carne. Y de eso salieron los platos que hoy día conocemos como rachi con mollejita, anticuchos y hígado. También los africanos usaban muchos condimentos para suavizar los sabores fuertes que traían los europeos. Por ello cocinaban de una forma distinta, generando platos distintivos hoy en día. La gastronomía peruana ha tenido muchas influencias por parte de otros países de diferentes continentes, como se mencionó anteriormente. En el siglo XIX, al independizarnos, se otorgó la libre entrada de extranjeros al país, por lo que los que vinieron en su mayoría fueron los europeos. Y para que luego, en 1899, llegaran los inmigrantes asiáticos, los cuales dejaron su fuerte huella en la cocina peruana. Además, los japoneses aportaron en gran parte con sus mariscos y pescados. Después de todos estos cambios e influencias que ha tenido la comida peruana, esta ha generado distintos destinos gastronómicos dentro del país, los cuales en los más importantes están la cocina de Lima, que estuvo influenciada por África, China y la misma cultura indígena que recorre todo el Perú. Después está la comida de Arequipa, que se dejó influenciar por las culturas precolombianas y luego por el Imperio Inca, para que al final se dejara influenciar por la influencia europea desde la conquista española. Y por último tenemos a la cocina del norte, que se influenció mayormente por los primeros pobladores, que se dividieron en distintos mundos, en el altiplano y de la costa. Estos distintos tipos de comidas se llegan a encontrar una vez al año en la feria gastronómica más importante de Latinoamérica, llamada Mixtura. Esta reúne a distintos actores de la gastronomía peruana, desde un pequeño agricultor hasta el más grande empresario con restaurantes prestigiosos en el país. Por ello, las influencias migratorias en la gastronomía peruana son muy importantes tanto como para la historia del Perú como para un aporte social y cultural. Por lo que a continuación vamos a conocer un poco más a detalle sobre estas influencias que tuvo la gastronomía peruana.
profesor, mi nombre es José Banco y yo hablaré de los antecedentes de nuestro trabajo. El tema tiene mucha relevancia, por lo que hay mucho trabajo y estudios que lo abordan. Zapata, en 2001, hizo un trabajo monográfico cuyo objetivo era hablar de la gastronomía en sí, su origen, su historia y su relevancia actual. En la parte histórica del trabajo, la divide en dos: sus orígenes preincaicos y las recetas andaluzas y castellanas que vinieron a raíz de la conquista española. Habla de las influencias europeas que tuvo la gastronomía y la define como el producto de un continuo mestizaje de creatividad, numerosas culturas y sus cocinas. Por otro lado, Berrios, el año 2014, también hizo un trabajo monográfico. Sin embargo, se enfocó solo en la parte evolutiva. Este trabajo habla de todos los procesos por los que tuvo que pasar la gastronomía peruana desde sus orígenes andinos hasta la actualidad. Se enfoca en las influencias internacionales que tuvo, africana, europea, asiática, y le da mucho énfasis y relevancia a la posición geográfica que tiene el país. Después, nuevamente Zapata, en el año 2017, hizo un estudio cuyo objetivo era hablar de la gastronomía, pero enfocándose en su papel como patrimonio del país. El trabajo, haciendo uso de numerosos registros históricos, concluye que la evolución culinaria que tuvo el país sufrió sus mayores cambios desde la conquista española, pues a raíz de esta vinieron un montón de influencias nacionales que la cambiaron permanentemente. Y por último, en el año 2019, Guzmán hizo un estudio descriptivo que también abordó todo el tema de la gastronomía, enfocándose en su relevancia en el desarrollo sostenible. El trabajo se enfoca en la historia, biodiversidad y ecosistema del Perú, pero cuando se refiere a gastronomía le da mucho énfasis a los primeros poblados, pues sus recetas y sus ingredientes hasta ahora siguen siendo utilizados y son los que originaron e influyeron de manera muy importante en lo que es la cocina actual del Perú. Y estos son los antecedentes que utilizamos en el trabajo. Muchas gracias, profesor. Influencia japonesa. Para comprender la influencia de las migraciones sobre la gastronomía peruana, hay que remontarnos en el siglo XVII, ya que durante este siglo es cuando el flujo de migrantes comenzó a aumentar exponencialmente en el Perú. Uno de los pioneros en cuanto a la influencia culinaria es la comunidad japonesa, la cual comienza a ingresar al Perú como inmigrantes libres en el año 1923. Además de elaborar en las islas de la costa, los inmigrantes japoneses comenzaron negocios como pulperías, cafetines y peluquerías. Se presume que la cocina Nikkei, la cual es una combinación japonesa-peruana, se afianzó y se hizo conocida por ser una fusión que incluye ingredientes japoneses y peruanos, tales como la ají panca, ají limo, rocoto, limón, etc. Para que se lograra una buena fusión, era importante cultivar hortalizas y vegetales japoneses en el Perú. Tanto fue necesaria la introducción de productos como fideos, queso de soja y también algunos encurtidos orientales. De igual manera fue el caso de la repostería japonesa. La comida Nikkei ha alcanzado grandes escalas en la popularidad gracias al esmero de sus cocineros, por lo cual se considera que ha llegado a ser una comida de exportación muy reconocida por los mejores cocineros del continente. Según Tsumura y Barrón, 2013, a diferencia de Brasil, en donde la colonia japonesa fue extensa y pudo recrear su estilo de vida con facilidad, la migración japonesa resultó algo más pequeña y exigió una adaptabilidad mayor para el equilibrio de su alimentación, aún ni siquiera pareciendo de su país natal. Para ello también aprovechamos los insumos que ya hay, principalmente el arroz. Además, los japoneses se establecieron en la costa peruana, tuvieron acceso a los insumos marinos. De este modo pudieron tener 3 elementos esenciales en la alimentación de pescado, como es el arroz, el pescado y los vegetales. Cabe precisar que en todas las regiones japonesas, donde vinieron los migrantes del Perú, tanto el pescado como el marisco eran en gran parte esencial en el arte culinario. Otro dato importante que es recogido por Tsumura y Barrón 2013 tiene que ver con la introducción de productos locales a su alimentación, bajo estándares propios de mochi, dando paso a yokomochi en la cocina Nikkei, y que no se encuentra en Japón. Para 1930, que es cuando los japoneses ya se trasladan a las ciudades y empiezan a comercializar comida peruana, se empieza a dar una fusión más importante entre las dos culturas a nivel culinario. El ingreso del sillao al lomo saltado, el solomén en la sopa criolla, el guión y el mismo caldo de pollo. Además del uso del ajinomoto en muchas de las variedades de los platos,
son muestra clara de una gran fusión. Según Esbozán, probablemente se dé esta fusión por una coincidencia cultural de la colonia japonesa respecto a la enorme diferencia en los alimentos de ambas culturas, puesto que resultaba indispensable en aquellos tiempos la alimentación como el pescado crudo, el arroz, los aglutinados, consumo de algas, entre otros, por los peruanos. Mi nombre es Catherine Príncipe y yo voy a explicar la influencia china en la gastronomía peruana. Para mediados del siglo XX, los países de América Latina que conformaban las distintas colonias europeas habían sido ya independizadas o estaban en pleno proceso de emancipación. Sin embargo, el sistema esclavista que había sido impuesto por los conquistadores de la época había prolongado su vigencia mediante la inclusión de grupos foráneos exportados para hacer la mano de obra de una naciente oligarquía mestiza. Este fue el caso de los chinos culíes, los cuales en su gran mayoría llegaron para asentarse en los fundos y haciendas costeras de nuestro país. Existieron múltiples factores que se desencadenaron en el país asiático para que se comenzara a normalizar la exportación y la trata de sus habitantes entre las diferentes potencias colonialistas de la época. Factores como la guerra del opio, la opresión inglesa en territorio chino de Hong Kong, la rebelión de la dinastía Taiping y una campaña emancipadora y moralista que nacía en el norte del continente americano y que comenzaba a condenar la esclavitud africana que había persistido por 400 años. Según el antropólogo Humberto Rodríguez, los chinos culíes reemplazaron a los esclavos africanos. Se les hacía firmar un contrato antes de subir a los barcos, ya que es una manera legal pero artificiosa de trasladar a miles de trabajadores a otros continentes, especialmente a América. Él nos cuenta que no se trató solo de chinos, sino que durante este periodo e incluso después llegaron a trabajadores procedentes de otros lugares de Asia como la India o Japón. Los migrantes asiáticos fueron adaptándose y desplegando su cultura de manera más notable con el paso de las décadas y se instauraron totalmente en la cultura peruana mediante la transición al siglo XX, siglo en el cual ya comenzaba a aparecer los primeros restaurantes dedicados a la comida asiática, el cual se denominó y hasta ahora se llaman chifas. Con generaciones completamente nacidas y desarrolladas en este país, el arte culinario fue el ámbito más destacado de la colonia china y que se volvería tan representativo como cualquiera de los platillos heredados de la cocina tradicional española o andina. Humberto Rodríguez Pastor también nos comenta que según su investigación, el primer chifa de nuestro país se denominó Guangdong, el cual significa cantón, que es la primera y principal región del país asiático. Este chifa había sido aperturado en el año 1921 en la calle Capón por un cónsul de China, el cual era una figura tan emblemática de la colonia china que fue el mismo alcalde limeño de la época el que finalmente logró apadrinar el local. La cocina chifa tiene como base la fusión de la comida peruana con la del país asiático, desarrollada por generaciones de descendientes de la primera generación que llegó al país para trabajar en las fundas costeras. Dicha fusión nació como la adaptación de diferentes platos de la cocina china tradicional con los ingredientes con los que contaba nuestro país, porque aunque productos como el arroz blanco, el kion o la salsa de soya ya habían sido introducidos al país,
en conjunto con la migración de los culíes, no era suficiente para lograr los platillos originales. Para concluir mi parte, la influencia de la cocina oriental aquí en el Perú es principalmente china y es tradición de la gastronomía peruana, pero a su vez, y como nos explica Yuan Yushu, siempre está reinventándose. De hecho, esa necesidad de innovación es la que originalmente permitió que del problema de escasez de los ingredientes surgiera una amplia variedad de platos que siguen vigentes hasta el día de hoy, tan íntegros en la cocina peruana que se ha visto en restaurantes de Europa dedicados a la cocina peruana, un espacio de la carta dedicado a la cocina chifa. Asimismo, también está presente en las propias costumbres de los peruanos, como en la utilización del arroz blanco en la mayoría de recetas criollas, en contraste con los otros países de la región, o la propia acción de asistir a un chifa cada cierto tiempo a degustar de los platillos que ofrecen. Durante la conquista del siglo XVI llegaron los primeros esclavos negros a nuestro país en compañía de sus amos españoles. En 1531 llegaron los españoles trayendo como parte de su tropa 500 negros desde Guinea. Ellos fueron explotados en distintos ámbitos, principalmente en la agricultura para el cultivo del algodón, la vid y la caña de azúcar, y en servicios domésticos. Según López, en el año 2017, debido a la prohibición de que los indios trabajen en ingenios de azúcar y viñedos, en 1585 se potenció la llegada de los negros. El impacto que ha tenido la cultura africana en nuestro país es muy notoria y ha sido muy significativa en nuestra historia, sobre todo en la gastronomía. Los negros se juntaban en cofradías para celebrar sus actividades religiosas y preparaban platos para las ofrendas a sus santos. Pero debido a la prohibición de los españoles de estas actividades, esos platos se fueron fusionando con la comida española y los negros tuvieron que adaptarlos con los ingredientes que tenían. El impacto de la comida africana en la nuestra, en la peruana y en nuestro país ha sido trascendental para muchos platos que comemos hoy en día. Según Holcim para RPP Noticias en el año 2016, menciona que el tacacho y las técnicas para la pachamanca tienen raíz africana por más que nos sorprenda. La gastronomía africana se caracteriza por ser bien condimentada, teniendo como base ñame, yautía, malanga, apio, yuca, entre otros, según Arizola en el año 2016. Además, los esclavos utilizaban las partes blandas de la comida que sobraba de las clases altas o de sus propios amos. De ahí nacen platos como el tacu-tacu, el caucao, los anticuchos, la patita con maní, entre otros. Además, utilizaban la sangre del pollo que conocemos hoy en día como sangrecita. También utilizaban los pulmones o bufe para la chanfainita, la papa seca para la carapulcra, las tripas o choncholín y muchísimo más. El nazca, un plato tradicional y muy importante en nuestro país que se puede ver ese impacto de la comida africana, es la charapana, en donde se utiliza la cabeza de cerdo, la cabeza de cordero, lonjas de cerdo, mondongo, acompañado de yuca y arroz, pero también se utilizan habas, ajonjolí, perejil y otros ingredientes más. Un claro impacto también lo podemos ver en nuestros dulces tradicionales, del uso esencial de la caña de azúcar. Postres como el arroz con leche, la mazamorra, turrón, el champú, suspiro a la limeña y, por ejemplo, también el frijol colado proveniente de Chincha, que se utiliza frijol negro o canario, leche, azúcar, canela, además es espolvoreado con ajonjolí. Mi nombre es María José Fernández de Córdoba García y voy a hablar sobre la influencia que tuvo España en la gastronomía peruana. Con la colonización española, unida a la migración africana, china, italiana y japonesa, la cocina peruana cogió diferentes formas de ver el mundo y nuevas técnicas de preparación. Se destaca la influencia española, ya que esta originó gastronomías con denominación propia. Cuando se habla de la gastronomía española, sabemos que esta consistía en una mezcla de ingredientes europeos y árabes, al igual que sabores y especias que pertenecían a distintos lugares del mundo. También los platos españoles son representados por
por especies aromáticas como el ajo, la cebolla, el trigo y el higo. También nos trajeron otros alimentos conocidos como la cebada, arvejas, las zanahorias, los pimientos, berenjenas, entre otros. Podemos encontrar diversos platos hechos con ganado de vacas, chancho y cabra, con los cuales se preparan brochetas y carnes a la brasa, como los anticuchos. Algunas recetas en las cuales se preparan con frutas cítricas son gracias también a los españoles. Otro dato sobre esto es que los españoles copiaban todo lo que les gustaba, por lo cual trajeron desde México a nuestro territorio los famosísimos tamales, el cual era muy útil porque se podía trasladar fácilmente durante largos viajes sin que pereciera. Aquí en Perú, los españoles encontraron en nuestras tierras maíces nativos, y así fue como se desarrolló el tamal peruano. Cuando llegaron los españoles acá, llegaron también los sefarditas, los cuales son descendientes judíos de España, y gracias a ellos se conoció el puchero, el cual hace referencia al sancochado, el cual consiste en un consomé de verduras y carnes que viene acompañado con crema. Este fue, y en algunos lugares sigue siendo, un plato básico y muy pedido en invierno. Entre los platos típicos de Perú, que son fruto de la influencia española, podemos encontrar al estofado, el seco de res, el arroz con pollo, anticucho, arroz con mariscos y todos los platos que sean relleno y el escabeche. Gracias. Buenas tardes, yo soy Aixa Pérez y el día de hoy voy a exponer las conclusiones del proyecto. Como hemos podido ver a lo largo de nuestro trabajo, la migración ha sido parte fundamental de nuestro desarrollo, tanto en el lado económico, político, social y sobre todo cultural. Somos un país pluricultural y esto se ve reflejado en nuestras costumbres y aún más en nuestra gastronomía. Las influencias más representativas son de la población japonesa, china, africana y española. De la primera se puede rescatar la fusión peruano-japonesa o también llamada Nikkei. Esta fusión es la nueva sensación en el mundo culinario y nos ha realzado ante grandes exponentes de la gastronomía como Francia, Italia, España, entre otros. La comida china es un poco más tradicional o más conocida, pero que aún no adoptamos como propia, ya que muchos de los peruanos creen que es una comida preparada únicamente con productos chinos, cuando es todo lo contrario. Es una mezcla compartida de productos peruanos y productos chinos. Además, que hemos adoptado también como propia la costumbre de acompañar nuestros diversos platillos principales con una porción de arroz, tal como lo hace la población china. Por otro lado, África ha sido uno de los mayores partícipes de nuestra fusión, además de que también le debemos en mayor parte nuestro éxito en el mundo culinario, ya que varios de nuestros platos banderas son productos de la fusión afroperuana. Además que elementos esenciales de estas comidas no se perciben en otros países y hemos vuelto un sello único y característico de nuestro país. Por último, la influencia española, si bien no se ve muy marcado la fusión entre comida española y comida peruana, sí se ve en cuanto a los ingredientes que usamos para nuestros platos principales. Estos ingredientes fueron traídos por el país europeos, ya que no crecían en nuestro país, pero han sido parte fundamental para las fusiones con los diferentes países que ya hemos mencionado. Por lo tanto, finalizando con este proyecto, con este trabajo en el que hemos querido evidenciar las influencias y cómo han afectado nuestra gastronomía, podemos concluir que la migración de los ciudadanos de dichos países trajo nuevas perspectivas sociales, culturales y gastronómicas, a la cual supimos sacar provecho y de la cual hoy en día somos reconocidos mundialmente.
Muchas veces las migraciones son una entrada a un mundo nuevo de grandes posibilidades en el cual se puede salir ventajoso, así como salió nuestro país. Muchas gracias.